Hubo un tiempo en el que la Tierra estaba llena de criaturas gigantescas, pero no todas rugían. Algunas, quizá, cantaban. Cuando pensamos en dinosaurios, imaginamos dientes afilados, garras, persecuciones, pero muy pocos imaginan algo distinto. Un animal enorme, pacífico, caminando entre bosques prehistóricos, emitiendo un sonido grave, profundo, vibrante, capaz de escucharse a kilómetros de distancia. Hoy vamos a hablar de uno de los dinosaurios más extraños y fascinantes que han existido, el Parasaurolophus, el dinosaurio con cresta de trompeta. Un animal que no solo rompe nuestros estereotipos, sino que podría cambiar la forma en la que imaginamos el sonido del pasado. Porque quizá el mundo de los dinosaurios no rugía como en el cine. Quizá sonaba como un gigantesco órgano natural. El Parasaurolophus vivió hace unos 75 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Imagina un animal de más de 10 metros de largo, del tamaño de un autobús escolar, caminando en manadas enormes por ríos y llanuras inundadas. Tenía patas traseras potentes, un cuerpo musculoso y un pico similar al de un pato, perfecto para arrancar plantas. Pero lo que lo hace inconfundible es su cresta. Una estructura hueca, alargada, que podía llegar a medir casi 2 metros y que sale desde la parte posterior del cráneo, curvándose hacia atrás como un cuerno de ciencia ficción. Durante décadas, los científicos discutieron para qué servía esa cresta tan rara. Algunos pensaban que era un arma, aunque su estructura ósea era demasiado frágil para el combate. Otros sugirieron que era una especie de snorkel para respirar bajo el agua, una idea que hoy está descartada. También se propuso que funcionaba como un radiador para controlar la temperatura corporal o incluso como una antena para detectar sonidos lejanos. Pero hoy, la hipótesis más aceptada es mucho más poética. Esa cresta podría haber sido un instrumento musical biológico. Dentro de la cresta del Parasaurolophus había un complejo sistema de tubos huecos conectados directamente a sus fosas nasales. Imagina una red de conductos que subían por la cresta, daban una vuelta en la punta y luego bajaban hasta el cráneo antes de llegar a los pulmones. Los paleontólogos han usado tomografías computarizadas para recrear virtualmente el interior de estos conductos y han realizado simulaciones acústicas para descubrir cómo sonaría. El resultado fue sorprendente. La cresta funcionaba como una caja de resonancia, muy similar al tubo de un trombón o una trompeta. Cuando el aire pasaba a través de ella, los sonidos que emitía el animal se amplificaban y se volvían extremadamente graves, profundos y vibrantes. No hablamos de los rugidos agudos y estridentes que escuchamos en las películas, sino de notas largas y retumbantes, de baja frecuencia, capaces de viajar grandes distancias sin perderse. Probablemente sonaban como un bramido profundo, un sonido que podrías sentir en el pecho más que escuchar con los oídos. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué necesitaría un dinosaurio herbívoro sonar de una manera tan espectacular? La respuesta es la comunicación. Los expertos creen que la cresta no era solo un adorno, sino un sofisticado sistema para hablar con otros de su especie. Los sonidos graves viajan mucho mejor a través de obstáculos como árboles, montañas o la densa niebla de los pantanos del Cretácico. Gracias a su trompeta natural, el Parasaurolophus pudo haber usado estos sonidos para comunicarse a gran distancia y mantener unida a la manada, especialmente si se dispersaban buscando comida. También servía para advertir sobre depredadores. Un sonido grave y potente alertaría instantáneamente a todo el grupo de la presencia de un tiranosaurio. Además, es muy probable que lo usaran para atraer pareja, como hacen muchas aves hoy en día con sus cantos. Quizá los machos con las crestas más grandes y los sonidos más profundos eran los más atractivos. Es posible incluso que cada animal tuviera un timbre distinto, como si cada uno tuviera su propia voz. El tamaño y la forma de la cresta variaban ligeramente entre individuos, lo que podría haber permitido que se reconocieran entre ellos solo por el sonido. Imagina un amanecer del Cretácico. La niebla cubriendo los pantanos, y en la distancia, decenas de Parasaurolophus resonando al unísono, comunicándose entre sí. Un paisaje que no rugía, retumbaba. Esto nos lleva a un punto clave. El cine nos ha enseñado que los dinosaurios rugen como leones o tigres.
Pero la ciencia moderna dice otra cosa. La mayoría de los dinosaurios no tenían las cuerdas vocales para producir esos sonidos. Es más probable que emitieran sonidos cerrados, profundos, parecidos al canto infrasónico de un elefante, al bramido de un cocodrilo o al trompeteo de un barco lejano. El Parasaurolophus fue probablemente un maestro del sonido grave, y otro detalle cambia aún más la imagen que tenemos de él. Hoy sabemos que muchos dinosaurios estaban emplumados, especialmente los terópodos carnívoros, pero también algunos herbívoros. Aunque no hay pruebas directas de plumas en el Parasaurolophus, no es descabellado imaginar que pudiera tener algún tipo de protoplumas o filamentos en su cuerpo, quizá con colores llamativos para el cortejo. Así que es posible que el Parasaurolophus no fuera un reptil de piel lisa y verdosa, sino un animal vibrante y colorido, emitiendo vibraciones sonoras a través del paisaje, muy distinto a lo que nos contaron. Por supuesto, un animal tan grande y llamativo tenía depredadores. Vivió en el mismo tiempo y lugar que algunos de los carnívoros más temibles, como el Gorgosaurus o incluso el mismísimo Tyrannosaurus Rex. Pero su defensa no eran los dientes ni las garras. Su supervivencia se basaba en otras estrategias. Primero, su tamaño. Un adulto era un objetivo formidable. Segundo, su velocidad. Se cree que podía correr a 2 patas cuando necesitaba escapar. Y tercero, su vida en grupo y su increíble sistema de comunicación sonora. Una manada de Parasaurolophus pudo haber funcionado como un sistema de alarma viviente. El primer individuo que percibía el peligro emitía un sonido grave que se propagaba instantáneamente entre los demás. Un solo bramido, y cientos de animales sabían qué hacer y hacia dónde huir. La naturaleza ya había inventado las sirenas de emergencia millones de años antes que nosotros. Y aquí surge otra pregunta. ¿Eran inteligentes? Obviamente, no eran genios como los cuervos o los delfines, pero tampoco eran animales torpes y estúpidos. Tenían cerebros relativamente desarrollados para un herbívoro de su tamaño, y vivir en grandes grupos siempre exige cierto grado de inteligencia social, coordinación, memoria y comportamientos complejos. Probablemente cuidaban de sus crías en nidos comunales, aprendían rutas migratorias para encontrar comida y agua, y tenían jerarquías sociales dentro de la manada. Y quizá, gracias a esa cresta única, podían reconocerse por su sonido, de la misma forma que nosotros reconocemos las voces de nuestros amigos y familiares. A pesar de todo lo que hemos descubierto, el Parasaurolophus sigue siendo un recordatorio perfecto de que la prehistoria no está completamente escrita. Aún quedan muchas preguntas abiertas. ¿Tenían cantos individuales? ¿Podían modular las notas, como si tocaran un instrumento real? ¿La cresta también servía para diferenciar visualmente a machos de hembras o para mostrar la edad de un individuo? ¿Veían colores brillantes y patrones en la piel de otros? ¿Usaban los sonidos en rituales complejos más allá de una simple alarma? Todavía estamos reconstruyendo su mundo, pieza a pieza, fósil a fósil. Y lo más fascinante es esto: los sonidos de ese mundo ya no existen. Nunca los escuchamos, nunca fueron grabados. Solo podemos reconstruirlos con tecnología y mucha imaginación. Así que cada vez que imaginamos a un dinosaurio rugiendo como en una película de Hollywood, tal vez estamos equivocados. Tal vez eran más elegantes, más complejos y mucho más sorprendentes de lo que jamás creímos. Y así era el Parasaurolophus, un gigante pacífico, con un instrumento musical natural en la cabeza, capaz de llenar selvas enteras con un sonido profundo y antiguo. El dinosaurio que quizá convertía el mundo prehistórico en una sinfonía grave y vibrante. Y por eso, en el próximo episodio, vamos a dar un paso más. Si algunos dinosaurios no rugían y otros tenían plumas, ¿qué otros errores hemos creído durante décadas? En el siguiente capítulo hablaremos de uno de los mitos más grandes: el dinosaurio marino que nunca existió como lo imaginas. Una criatura enorme, de cuello larguísimo, que quizá no vivía exactamente donde creíamos. Prepárate, porque la prehistoria real es mucho más sorprendente que cualquier película. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.